¿Ven la pantalla? ¿Ven el cuadro? Sí, se ve. Bueno, yo les hice, para que podamos resolver más rápido y más fácil los temas de geometría molecular, les hice este cuadrito, ¿sí? Que me parece que les va a resultar muy útil. Ahora vamos a ir haciendo distintos ejemplos. No son los ejemplos de la guía, porque los de la guía ya los tienen resueltos, los tienen dibujados, los tienen súper desarrollados, entonces no tiene sentido que yo les vuelva a explicar lo de la guía. Vamos a ver ejemplos distintos, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tener siempre en cuenta para entender esto es que ustedes primero tienen que manejar más o menos Lewis. Tienen que poder hacer una Lewis y que le quede bien. Eso es importante, porque si ya la Lewis le sale mal, ya después es difícil darse cuenta cuál es la geometría, ¿sí? Entonces, primero, si no tienen fresco Lewis, si tienen muchas dudas, pónganse a practicar Lewis, porque es un tema que va enlazado con este, ¿sí? ¿Cuáles son los enlaces clásicos típicos de una molécula? A ver quién me contesta. Uy, qué silencio. ¿Qué enlaces tiene una molécula? ¿Qué tipo de enlace? ¿Ustedes saben que tiene enlace iónico? Enlace covalente. Muy bien. Ustedes tienen enlace iónico, metálico, ¿sí? Y covalente. Los únicos enlaces que forman moléculas son los covalentes. Los covalentes forman moléculas. Entonces, ¿qué requisitos tiene una molécula para ser molécula? ¿Sí? Primero tiene que tener más de un átomo, ¿sí? Más de un átomo. Si no, no es molécula. Tengo un átomo solo, no es molécula. Entonces, una molécula, para ser molécula, primero tiene que tener más de un átomo. Segundo, tiene que tener enlaces covalentes. ¿Qué son los enlaces covalentes? A ver, ¿quién me cuenta? Y a sus compañeros. ¿Quién sabe qué es un enlace covalente? Voy a quedarme callada hasta que alguien hable, aunque diga una fruta cualquiera. Son las uniones. ¿Cómo? Son las uniones entre dos átomos. ¿Y cómo son esas uniones? ¿Los electrones se ceden, se aceptan o se comparten? No, estas uniones se comparten en el covalente. Muy bien, entonces los enlaces covalentes son electrones compartidos. ¿Sí? Acuérdense, esta definición es muy importante, yo les vengo insistiendo que ustedes tienen que darse cuenta cuando un compuesto es una molécula y cuando no es una molécula, ¿sí? Entonces, es una molécula cuando tiene más de un átomo, cuando tiene enlaces covalentes, ¿sí? Y esos enlaces covalentes significa que hay electrones compartidos. ¿Qué tipo de enlaces covalentes conocen? Enlaces simples. Muy bien, simples, dobles, triples, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de electrones de pares de electrones que se comparten. Ustedes recuerden que siempre es de a pares, uno lo calcula de a pares. Los electrones no se comparten de a 3, se comparten de a 2. 2, 4, 6, siempre de a pares. Entonces, como entonces decíamos, bueno, más de un átomo, enlace covalente, son electrones compartidos. ¿Y qué tipo de elementos son los clásicos de los enlaces covalentes? Los no metales. Muy bien, es no metal más no metal. ¿Cómo me doy cuenta si un elemento es un metal o es un no metal? ¿Qué miro primero? La tabla. Muy bien, la tabla periódica. Recuerden que a la izquierda están los metales y hacia la derecha, están los no metales. Entonces, en esta clase no vamos a ver enlaces iónicos. Si alguien tiene dudas sobre el tema, obviamente lo podemos charlar hacia el final de la clase, no hay ningún problema. No vamos a ver enlaces metálicos, vamos a ver enlaces covalentes, ¿sí? Es decir, aquellos enlaces que unen a los átomos entre sí,
en una molécula donde los electrones se comparten, ¿sí? Si el enlace iónico uno cedía, el otro aceptaba, en el caso del enlace covalente, los enlaces se comparten, pasan a ser de los dos, o de los tres, o no importa, de la cantidad de átomos que estén involucrados, ¿sí?, en el enlace. Entonces, como vamos a ver moléculas, por eso hablamos de geometría molecular, ¿sí? Yo les hice este cuadrito. Entonces, primero tengo que ver si estamos hablando de una molécula, ¿sí? Cuando ahí me dan un enlace. Yo miro, veo por qué está compuesta, me fijo en la tabla periódica, si son metales, si no son metales. Si me doy cuenta que son dos no metales, dos o más, no metales, bueno, listo, ya sé que estamos hablando de una molécula. Hago Lewis, que eso nosotros lo vamos a hacer ahora. Me fijo cuáles son los electrones que se tienen que enlazar, los que no se enlazan, hago todo el esquemita y luego paso a ver cuál es la geometría. Siempre se lo voy a poner acá, ahora después lo vamos a ver más concretamente, pero me interesa que les quede el concepto. Siempre hay que mirar, para ver la geometría, siempre se mira el átomo central, el que está al centro, ¿sí? Él es lo que me importa a mí. El resto no me interesa, ¿sí? Siempre se mira el átomo central y los enlaces que este átomo tiene con el resto de los átomos, ¿sí? Muy importante. Entonces, ¿cómo entiendo esta tablita? Esperen que voy a poner el puntero. Acá tengo pares de densidades. ¿Alguien sabe lo que es una densidad? ¿A qué se le llama densidad? A los pares compartidos, a los... Sí, pero no solamente. Sí, Piensen a en los... densidad a aquellas zonas A que son, todos. claro, en aquellas zonas que son ricas en electrones. Cuando uno dibuja una Lewis, después te lo vamos a ver, yo se lo dibujo así nomás. Es un esquema, pero no explica el fenómeno hasta el final, ¿sí? Con toda su complejidad. Entonces uno le va metiendo cosas a Lewis cada vez más complejas para tratar de ir explicando. Entonces cuando yo dibujo Lewis, ¿sí? ¿Qué significa cada rayita de estas que hice? Yo dibujé un carbono con 2 oxígenos a los costados. Y dibujé 2 rayitas acá y 2 rayitas acá. ¿Qué significan esas rayitas en el esquema? Son los Son los enlaces. enlaces. Muy en bien. este caso, dobles. Perfecto. Estas rayitas yo represento esquemáticamente los electrones que son compartidos, ¿sí? La densidad es lo mismo, ¿está bien? Acá voy a poner los electrones que no son compartidos, pero estos electrones a mí no me importan los del oxígeno. A mí me importan los que están enlazados con el átomo central. Entonces, yo voy a interpretar que esto, esperen que se me pifie, es una densidad y que esta es otra densidad. ¿Por qué le dicen densidad? Es para que se entienda que en realidad no hay que hay 2 rayas, no es que un átomo tiene 2 rayas, eso lo dibuja uno. Pero sí es verdad, y se demuestra experimentalmente, que hay regiones en la molécula donde hay más cantidad de electrones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si uno mira esto y yo les pregunto, ¿cuántas densidades hay acá? ¿Ustedes cuánto me dirían? 2. 2. Este es el dióxido de carbono, ¿sí? Hay 2 densidades. Y si yo les digo, después te lo vamos a hacer bien, ahora se los dibujo así nomás. ¿Cuántas densidades? Esto es el metano. ¿Cuántas densidades podrían decir que hay acá ustedes? 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Pero entonces, Carolina, ¿vos me querés decir que es lo mismo decir densidad que enlace? No, no es lo mismo.
Después lo vamos a ver, ¿sí? Pero ¿por qué? Supónganse que yo dibujara la molécula de agua. ¿Cuántas densidades? Dicen, acá el átomo central tiene, después lo vamos a ver más en detalle, pero el átomo central tiene, tiene 4 electrones libres. Y yo por convención dibujé dos arriba y 2 abajo. ¿Cuántas densidades me dirían ustedes que hay acá? 4, profe. Perfecto. ¿Por qué? Miren, porque también los pares de electrones libres o no enlazados que hay en el átomo central también se cuentan como densidad. ¿Por qué? Porque según Treper, la teoría de Treper, que yo acá no la vamos a ver, pero les digo que la estudien, porque es importante. Según Treper, los electrones libres del átomo central, los electrones no enlazados del átomo central, ejercen fuerzas de repulsión. ¿Sí? Campos eléctricos. Entonces se cuenta como densidad. Es más, los electrones libres, según Treper, ejercen mayor fuerza de repulsión, mayores fuerzas que los que están enlazados. Entonces, si yo voy a contar densidades, conto 1, 2, 3, 4. Tiene 4 densidades, ¿sí? ¿Dudas de esto? ¿Alguien no lo entendió antes de seguir? ¿Lo explico de vuelta, lo que es una densidad? A ver el chat. Jorge, te hago una consulta. Sí. Ahí donde están enlazados el oxígeno con el carbono, Sí. los electrones libres que tienen al costado también se contarían como densidad, entonces. No me importan. Ah, esos no te importan. Siempre son los del átomo central. Lo de los oxígenos, que no son centrales, están rodeando al carbono, ¿sí? Estos no me importan, no importan. Ah, ok, gracias. Por eso dije, siempre se mira el átomo central. Los electrones libres que tengan los otros átomos, en este caso, Lewis sí, por favor, me los tienen que dibujar, porque si no está mal. Pero para determinar la geometría molecular no tienen importancia, no cuentan como densidades. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Están bien? Perfecto. Bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden... Entonces, cada enlace. Esperen que voy a borrar. Vamos a pasar en limpio. Entonces, tengo un enlace simple. Bueno, miren cómo escribí enlace, chicos. Tengo un enlace simple. ¿Sí? Tengo una densidad. Tengo un par de electrones libres en el átomo central. Voy a poner átomo central no me alcanza, átomo central es esto. Una densidad, le voy a poner D de densidad. Tengo un enlace doble. Una densidad, no 2 densidades. No importa si el enlace es doble, triple o lo que sea. Siempre se cuenta como una densidad porque es una región, ¿sí? Tengo un enlace triple. Una densidad. Tengo electrones libres en los átomos no centrales. No me importa. No cuentan como densidad, ¿sí? Entonces, siempre miro el átomo central y hago Lewis, o sea, primero hago Lewis, después miro el átomo central y cuento cuántos enlaces tiene y por cada enlace, no importa si es simple, doble o triple, voy a contar una densidad. Y después miro si ese átomo central tiene electrones libres y por cada par de electrones libres voy a contar una densidad, ¿sí? Si un átomo central tiene 2 pares de electrones libres,
¿Cuántas densidades son? 2. 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual ejemplo por ejemplo. Pero tengan en cuenta estas cuestiones importantes, ¿sí? Y la otra cuestión importante que tienen que saber que para establecer la geometría molecular y por lo tanto la polaridad de la molécula, los electrones libres del átomo central, los electrones libres del átomo central, ejercen mayor fuerza de repulsión que los que están enlazados. Ténganlo ahí de definición, ahora lo vemos bien. Entonces, ¿cómo miro yo esta tablita? ¿Sí? Decíamos, bueno, pares de densidades ya lo vimos, ¿sí? Ya sabemos que... Miren que entero. Ya sabemos que es una densidad, ¿sí? Pares enlazados, es decir, ¿cuántos pares hay enlazados, como vimos recién, en la molécula? Los cuento. Fíjense que son pares, o sea, si yo tengo 24 electrones enlazados, ¿sí? Bueno, 24 es como mucho. Si yo tengo 6 electrones enlazados, voy a contar 3 pares. 3 pares, son pares, no los electrones. Siempre se cuentan de a pares, ¿sí? Después, miro los pares de electrones no enlazados, estos, los libres, los que hablábamos recién. Siempre del átomo central, los otros no me importa. Y una vez que miro esto, ahí ya puedo determinar cuál es la geometría electrónica y cuál es la geometría molecular. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Acá también en vez de geometría electrónica, en algunas bibliografías lo van a encontrar como estructura. Estructura molecular, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense. Por ejemplo, yo voy a mirar el cuadrito. Por ejemplo, este. Acá tengo 4, acá tengo 4 pares de densidades, tengo 4 pares enlazados y tengo 0 no enlazados. Fíjense que si miro acá, veo que acá dice tetraédrica y tetraédrica. Es decir, me coincide la geometría electrónica con la molecular. Pero si yo veo acá, fíjense, acá tengo 3, acá tengo 2 y acá tengo 1. Un par de electrones no enlazados, los libres del átomo central. Y fíjense, acá ya no coincide. Dice triangular plana y acá dice angular. ¿Sí? Entonces, yo mirando esto me doy cuenta que lo que determina la diferencia es la cantidad de pares de electrones no enlazados. La cantidad de pares de electrones no enlazados es lo que me va a determinar la diferencia entre geometría electrónica y geometría molecular. Si yo tuviera que definir qué es la geometría electrónica, es la cantidad de densidades que tengo, ¿sí? Con la cantidad de densidades que tiene mi molécula, yo ya voy a saber, si tiene 4, fíjense, 4, tetraédrica, tetra de 4, ¿sí? Si tiene 3 densidades, triangular, de 3, ¿está bien? Entonces, eso si tiene 2, es lineal. Después vamos a ver los ejemplos. Pero yo ya me doy cuenta que lo que es importante para determinar la geometría molecular es la cantidad de pares de electrones no enlazados. ¿Por qué? Porque como yo les decía, los pares de electrones no enlazados ejercen fuerzas de repulsión más fuertes, ¿sí?, que los que están enlazados. Y eso obliga a los átomos, ¿sí? Uno de los principios de Trepev es que los átomos se disponen en el espacio de tal manera en que las fuerzas de repulsión sean mínimas. Entonces, ¿qué sería la geometría electrónica? La cantidad de densidades, ¿sí?, que hay en una molécula. ¿Y qué sería la geometría molecular? Cómo se disponen los átomos en el espacio. Esta es la más difícil porque uno lo tiene que pensar en 3D. Y cuando uno lo dibuja en el papel es plano, es 2 dimensiones, pero uno se lo tiene que imaginar en 3 dimensiones. Entonces, es difícil. Ahí me contaban que los que son de Sergio Montes, Sergio había mandado unos links de simuladores donde te muestra cómo es la molécula en 3D. O sea, mírenlos, yo después les voy a mirar, parece que están bastante buenos,
para poder imaginarse uno, porque cuando uno lo tiene que dibujar es muy difícil, ¿viste? Pasar a lo que es 3D a 2D. Nosotros lo vamos a intentar, pero nunca queda del todo lindo, siempre queda raro. Pero bueno, no importa, la idea es hacer un esquema donde uno pueda mostrar que sabe que esas fuerzas de repulsión, esos pares de electrones de valencia que se repulsan entre sí, va a hacer que los átomos se dispongan de una manera particular. Vamos a ir con el primero, vamos a ir por los más fáciles y después vamos a ir yendo a los más difíciles, ¿sí? Recién yo les había mostrado el metano, ¿sí? Entonces, ahí ven metano, vamos a hacer Lewis, ¿sí? Primero, miro esto. ¿Es molécula o no es molécula? A ver quién me responde. Sí, es molécula. ¿Por qué? Ahí ya tenemos 2 elementos. Bien, ¿y O sea, qué más? más de un átomo. Hay más de un átomo, ¿y qué más? Esto también. Y están enlazados. Esto también tiene más de un elemento, sin embargo, esto no es una molécula. No metales. Muy bien, esa es la respuesta. Me fijo en la tabla periódica y veo que tanto el hidrógeno como el carbono son 2 no metales, ¿sí? Entonces yo ya lo sé que va a tener enlaces covalentes, porque son los enlaces propios de cuando se encuentran 2 no metales. Entonces voy a hacer la Lewis. Esto es para los que es la primera vez que se conectan, yo lo hago como muy recontra detallado, no hace falta que lo hagan como lo hago yo, ¿sí? Yo lo hago por ahí para el que le cuesta más, lo hago más detallado. Ahora, no es que esos pasos que hago yo no son obligatorios, ¿sí? Lo que es obligatorio es sumar todos los electrones y tratar de ordenarlos lo más simétricamente posible, ¿sí? Primer paso, sumo todas las valencias. Yo sé que el carbono tiene 4 de valencia y el hidrógeno, ¿cuánto tiene el hidrógeno de valencia? A ver si están despiertos o se durmieron. 1. Muy bien. Entonces, como dudas de esto, me fijo en la tabla periódica o hago la configuración electrónica externa, porque son los electrones de valencia, es decir, los de la capa más externa. Bien. Entonces, primero voy a sumar lo que tengo. Tengo los 4 del carbono, le voy a poner entre paréntesis carbono para que vean de dónde salió ese 4, más 1 por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 hidrógenos. Muy bien, muy bien. Vamos a poner acá entre paréntesis hidrógeno. ¿Sí? Por esto, 4. Porque son 4 hidrógenos. Exactamente. Tengo 4 átomos de hidrógeno. Tengo 1, tengo 4. Tengo que multiplicar. Lo tengo que incorporar a mi cuenta. Eso me va a dar 8. ¿Sí? Tengo en total, entonces ya sé que cada átomo por separado tiene un total de 8 electrones entre los dos, sin enlazarse. Ahora, ¿cuál es el segundo paso que hago yo? Me imagino cuántos electrones necesita cada uno para ser estable. El carbono cumple con la regla del octeto, entonces voy a poner 8 del carbono. ¿Y cuántos voy a poner del hidrógeno? El que me responde esto aprueba la materia. Muy bien, 2 electrones. muy bien aprobada. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Porque el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Solamente con 2 electrones, con una valencia de 2, alcanza la estabilidad y de esa manera se parece al gas noble más cercano, que es el helio. Entonces acá vamos a poner más 2 por 4. ¿Por qué por 4? Porque tengo 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Eso me va a dar 16. Entonces, fíjense, yo tengo 8 electrones pensándolo en cada átomo sin enlazar. Cada átomo, por acá el hidrógeno y por acá los hidrógenos y por acá el carbono. Todavía no se enlazaron. Yo sumé las valencias de cada uno
y veo que tengo un total de 8. Después me di cuenta que 16 electrones se van a necesitar, está bien, en total para ser estable, que es lo que debería tener. Entonces, a partir de eso yo puedo calcular cuántos voy a enlazar. ¿Sí? ¿Cómo hago? Le resto a 16 menos 8, o sea, al paso 2 le resto el paso 1. Eso me va a dar 8 electrones enlazados. Como les decía ayer, no es que estos 8 fue el metano y fui y se los compré en el supermercado. Ya estaban. Lo que pasa es que al enlazar, al ser compartidos, ambos se asocian, el carbono e hidrógeno se asocian y forman una sociedad de beneficio mutuo, que los beneficia a ambos, porque de esa manera van a lograr la estabilidad. Bueno, hasta acá ya sé que voy a enlazar 8 electrones, ¿sí? ¿Y cuántos electrones no voy a enlazar o no van a estar enlazados? Bueno, ¿cómo hago? A este 8 le voy a restar este 8. 8 menos 8 igual a 0. Tengo 0 electrones sin enlazar. No enlazados. Enlazados. ¿Sí? Entonces tengo 8 electrones enlazados y 0 no enlazados. O sea, ¿cómo se lee esto? No voy a tener ningún electrón sin enlazar. Sabiendo esto, voy a dibujar mi Lewis. Voy a hacer mi esquema de Lewis. Voy a poner el carbono al centro y voy a poner los 4 hidrógenos, ¿sí? Alrededor del carbono. ¿Sí? Bueno, yo puse los 4 hidrógenos alrededor del carbono y lo que voy a hacer ahora es los voy a enlazar. ¿Cuántos electrones necesito enlazar? 8. Entonces voy a hacer 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y fíjense, ya me quedan todos enlazados y ¿cuántos no enlazados? 0. Entonces no me va a quedar ningún electrón sin enlazar. ¿Sí? Entonces, listo. Esto es Lewis, ¿sí? Si a mí me preguntan la geometría molecular, ¿dibujo esto? No. O sea, lo puedo dibujar, pero esto es Lewis. Esto no es la geometría molecular, porque Lewis es un esquema donde todo es plano, ¿sí? Donde fíjense, yo lo dibujo así, todos los hidrógenos, todo simétrico, lo más simétrico posible. Lewis es así, pero esto no es la geometría molecular. Para pensar en la geometría molecular, tengo que, si se quiere, analizar otras cosas, ¿sí? Que van más allá de Lewis. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a calcular las densidades. ¿Cuántas densidades tiene esta molécula? A ver, ¿quién me dice? 4. Muy bien. 4 densidades. 1, 2, 3, 4. Fíjense, cada rayita, cada par de electrones compartidos es una densidad. Y tiene 4 densidades. ¿Sí? ¿Cuántos pares de electrones tiene enlazados esta molécula? 4. 4 también. Coincide, ¿no? Las densidades con los pares de electrones enlazados. 1, 2, 3, 4 pares de electrones enlazados. ¿Y cuántos pares de electrones tiene no enlazados? 0. 0. 0 pares no enlazados. Bien, con estos datos me voy a fijar en mi tablita. Tetraédrica. Muy bien, pero qué afinado. Fíjense. Esperen que cuando sigo acá el cursor se me... Acá. Ay, por Dios. Bueno, voy a coser con el... Murió todo. A ver, ahí está. Fíjense. 4 pares de densidades,
4 pares de electrones enlazados y 0 no enlazados. Como bien dijo la compañera, es tetraédrica. La geometría de electrones es tetraédrica, la geometría electrónica o la estructura tetra de 4, porque tiene 4 pares de electrones enlazados. Y fíjense que en este caso la geometría molecular coincide, es la misma. ¿Por qué? Porque acá es 0, es decir, acá tengo 0 pares de electrones no enlazados. El puntero lo ven, ¿no? ¿Lo ven? ¿O yo lo estoy haciendo al pedo? Sí, se ve, profe. Bárbaro. Entonces, fíjense que me coincide. Entonces ya sé que es tetraédrica, como muy bien dijo la compañera. Esto tiene una estructura tetraédrica. ¿Sí? Si yo lo tuviera que dibujar, lo voy a dibujar así. Voy a dibujar el carbono en el medio. Y como bien dice Trepev, como todos, cada hidrógeno y sus pares enlazados ejercen fuerzas de repulsión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este hidrógeno me ejerce fuerza de repulsión sobre este, y me ejerce fuerza de repulsión sobre este, pero también me ejerce repulsión sobre este, y sobre este, y sobre este, y sobre este, y sobre este, ¿se entiende? Todos ejercen. Entonces lo que van a hacer es, lo que va a pasar es que se van a disponer en el espacio de tal manera que puedan minimizar esas fuerzas de repulsión. Entonces, vamos a suponer que vamos a tener este hidrógeno acá, con su enlace, y este nos va a empujar para allá a los otros 3. O sea, los va a empujar, los va a intentar alejar de sí. Como siempre digo yo, claro, nunca está mal claro, uno lo explica así para tratar de que se entienda, pero no es que el hidrógeno hace nada, el hidrógeno dice voy a empujar, ¿está bien? Son fenómenos que se producen, ¿sí? Entonces, fíjense que, pero estos se van a ir, esto los va a empujar para allá, pero ¿qué pasa? Estos 3 tampoco van a poder disponerse en el espacio de manera de estar tan juntos. Van a buscar que esas fuerzas de repulsión que ejercen todo entre ellos sean mínimas. Entonces, uno se va a ir para atrás y el otro se va a ir para adelante. ¿Cómo se dibuja eso? Acá vienen los problemas cuando uno tiene que dibujar en 2D algo que es en 3D. Entonces, en general, se pone, bueno, yo la puse acá, pero podría estar acá abajo, pero no. Esto no importa mucho, importa que sí puedan dibujar que uno se fue para un lado y el otro para el otro, ¿está bien? Voy a dejar con color. Entonces, siempre se dibuja con rayitas o con línea de puntos, y este se dibuja como una flecha sólida, ¿sí? Para ver que uno se fue para atrás y otro para adelante. Piensen como si uno traspasara el papel para atrás y el otro traspasara el papel para adelante, ¿sí? Entonces, de esa manera ganan espacio. Y fíjense que por eso yo les decía que Lewis no alcanza para determinar todo el fenómeno, porque cuando uno dibuja a Lewis, acá es como si fuera un ángulo de 90 grados, fíjense, ¿no? Todos ángulos de 90 grados. Yo Lewis lo dibujo así, todo igual, todo simétrico, y de acá a acá serían como todos ángulos de 90 grados, ¿sí? Pero cuando uno empieza a pensar cómo actúan estas fuerzas de repulsión, ya no van a ser todos ángulos de 90 grados. De hecho, este forma un ángulo de 109,5. Esto no se lo tienen que saber, esto se calcula. Los ángulos se calculan con fórmula, ¿sí? Teniendo en cuenta las electronegatividades de cada uno de los átomos. Esto ustedes no lo van a hacer. Yo se los pongo para que lo tengan como referencia, de que los ángulos ya no son, conceptualmente sí es importante que ustedes entiendan que los ángulos ya no son de 90 grados, ¿sí? Porque uno se va a ir para un lado, el otro hidrógeno se va a ir para el otro, se van a disponer en el espacio de manera tridimensional, tratando de alejarse lo más posible unos de otros, ¿sí? Entonces,
cuando uno dibuja la geometría comienza un poquito más complejo que Lewis, que es más simple. Ahora, vamos a ver si lo otro que nos resta por ver es si esta molécula es polar o no polar. Es decir, si se generan polos en la molécula, me parece que o alguien preguntó en el chat, o sí, Lilibet. Profe, a cualquier hidrógeno se le puede poner la rayita punteada. Sí. Sí. Si no es tan exigente, o sea, si uno se lo pone a hacer así con los cálculos y todo, es como que no es a cualquier hidrógeno. Pero podría ser a este, podría ser a este. Lo que importa es que ustedes vean que uno se va para un lado y el otro para el otro, ¿sí? No se preocupen tanto por eso. Pero sí es importante que lo pongan. Que pongan que hay una disposición tridimensional. Eso sí es importante a la hora de dibujar. Ahora, si yo a este le puse punteada y a este sólido, no importa. No importa eso. Pero sí importa que lo pongan. A que alguno de los hidrógenos le ponga, que uno ponga que se va para arriba y los otros que pongan que se disponen de manera diferente en el espacio, que no queda plano, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver la polaridad. Para analizar la polaridad de una molécula hay que tener en cuenta dos cosas. La diferencia de electronegatividades, ¿sí?, que hay entre los átomos, pero también su simetría. Son las dos cosas, no es una u otra, ¿sí? En este caso, primero lo que tengo que hacer es fijarme qué electronegatividad tiene cada elemento. El hidrógeno tiene 2,20 y el carbono tiene 2,55. Estos datos yo los saqué de mi tabla periódica. Puede ser que varíen. Ayer a una de las chicas me decía que tenía 2,1 en la tabla periódica. No importa. O sea, no son diferencias significativas. Sí, si en vez de 2 tengo 3, ahí sí está mal, ¿sí? Pero que sea 2,2, 2,1, 2,19, no importa, si no va a variar, siempre y cuando estemos hablando de diferencias pequeñas. Si ustedes les conviene para eso, seguramente se lo van a dar como datos, si se le toman algo así en el parcial, seguramente se lo van a poner como datos los profesores, pero en el caso de que no se los pongan como datos, ustedes cualquier cosa recurran a la tabla periódica interactiva, que es la que está recomendada por la cátedra, ¿sí? Que es esta. Caro, perdón. Sí. Hago un comentario porque yo Sí. me compré una tabla periódica Sí. y le fui encontrando un montón de errores. Así que... No, sí, descartala. está bueno. Sí. Sí, ya está, porque por ejemplo tenía el helio, tenía configuración electrónica 1s3. Claro, está todo posible. Sí, no, sí. Así que está bueno esto que decís de que ante cualquier duda ya sabemos que esta está bien. Pitable.com, ¿sí? Entran ahí y usan esta. Y de acá sacan los datos. Yo acá tengo Entonces, ¿cómo hago? Voy a establecer cuál es la diferencia de electronegatividades que tiene cada átomo, ¿sí? Viéndolo así, ya uno se da cuenta que el carbono tiene una bastante leve, diferencia de electronegatividad, un poquito más de electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? Lo resto. A 2,55 le resto 2,20 y eso me va a dar 0,3 del delta de electronegatividad, la diferencia de electronegatividad. ¿Cómo se come esto? Se los voy a poner acá. Si el delta, vamos a poner delta, esta es de electronegatividad. ¿Sí? Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, ya no estamos hablando de molécula, estamos hablando de que hay enlaces iónicos. Porque esto es mucha diferencia de electronegatividad. Entonces ustedes fíjense esto, ustedes hicieron todo, qué sé yo, y de repente les dio esta diferencia y ahí
vuelvan a fijarse la tabla periódica si realmente son dos no metales. Porque capaz se confundieron, era un metal con un no metal, y entonces ustedes pensaron que era una molécula, y bueno, con esto se pueden dar cuenta. Si es más de 2 que le da la diferencia, no es molécula, ¿sí? Ahora, si el delta es entre valores entre 0,5 y 2, ¿sí? Estamos hablando que es polar. Covalente polar, ¿no? Ya estamos hablando de comolécula, es covalente polar, ¿sí? Y si el delta es entre 0 y 0,5, ya es no polar, ¿sí? Fíjense, acá me da 0,3, es decir, estamos dentro de este campo, ¿sí? Es no polar. Profe, perdón, ¿de Sí. dónde sacaste eso de 2,20 en la tabla periódica y 2,50? ¿Dónde lo saqué? De acá, mirá. Yo en esta lo uso así. Ustedes, si la tienen impresa, capaz se lo dice atrás, o a veces lo dicen al costado. Yo me fijo en el carbono y acá me dice la electronegatividad, ¿lo ves? Ah, sí, sí, ya, gracias. Hago clic sobre el elemento y busco acá están todas las características, me pone otro no metal, acá está todo, ustedes si lo saben usar, tienen toda la energía toda la información que necesitan para todo, ¿sí? Bueno, en este caso 2,55. Entonces, si yo tengo que analizar los vectores, es decir, ¿qué son los vectores? Ustedes saben, un vector tiene dirección y sentido, ¿sí? Para los que ya hicieron un análisis matemático, seguramente ya lo vieron. Entonces, yo lo dibujaría así, como el carbono es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno, yo voy a dibujar esos vectores hacia el carbono, ¿sí? Pero en este caso tengo una diferencia de electronegatividad menor, muy poca, o sea, no era suficiente como para decir que es polar, y como hay simetría en la molécula, y esta es una molécula no polar. ¿Qué pasa con el boro? En este caso no voy a hacer todos los cálculos, ustedes háganlo, pero para ahorrar tiempo les voy a decir algo que es importante que tienen que saber. El boro no cumple con la regla del octeto. ¿Qué significa eso? Que no necesita 8 electrones en su capa de valencia para ser estable. Con un sexteto le viene bien. Ya alcanza la estabilidad. Entonces, si yo tengo que sumar cuántos electrones tengo, voy a tener los 3 del boro, más los 3 del hidrógeno, ¿sí? Y eso me va a dar 6, ¿sí? Pero yo no tengo ahora que pensar que el boro va a necesitar 8 para ser estable, ¿sí? Y tampoco, el hidrógeno, ¿se acuerdan que tampoco cumplía con la regla del octeto, ¿sí? Ni con 8, o sea, ni el boro ni el hidrógeno necesitan 8 para ser estables. El boro se conforma con 6 y el hidrógeno con 2. Entonces, ¿cómo lo voy a dibujar? Si yo tengo 6 electrones, los voy a enlazar. 2, 4, 6, ¿sí? Y no va a quedar ningún electrón sin enlazar. Por esta propiedad, por esta excepción, que el boro no cumple con la regla de octeto. El boro tiene hipovalencia. ¿Sí? Profe, ¿y eso cómo hacemos para saberlo? ¿No lo aprendemos? Es regla, sí, es regla. ¿Qué pasa? Si vos no te acordás de eso, vas a calcular 8 del boro, ¿sí? Más 2 del hidrógeno por 3, ¿sí? Te va a dar 14. Entonces te van a quedar un montón de electrones que no vas a poder enlazar. Y ahí te va a quedar mal Lewis. ¿Por qué? Porque no te acordaste que el boro
tiene hipovalencia. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuántas densidades tiene esta molécula? 3 densidades. Muy bien. 1, 2, 3. 3 densidades. ¿Sí? ¿Cuántos pares de electrones enlazados? Pares. 3 también. Muy bien, 3. ¿Y cuántos no enlazados? 0. Muy bien. Voy a mi tabla y me fijo. A ver si puedo, a ver si me deja escribir. Esperen, tengo algunos. ¿Ves? No me deja escribir cuando. Bueno, qué bronca. Bueno, no importa. A ver, 3 pares de densidades, lo pongo así con el puntero. 3 pares de electrones enlazados, 0 no enlazados, es triangular plana, ¿sí? Y como tiene 0 pares de electrones no enlazados, va a coincidir la geometría electrónica con la geometría molecular. Es decir, es triangular plana, ¿sí? Entonces, me vuelvo a mi ejercicio y le voy a poner que es triangular plana. Ahora, cuando vaya a dibujar la geometría, lo voy a dibujar así. Voy a poner un hidrógeno arriba y 2 al costado. Fíjense que como es plana, entre los 3, voy a dibujarlo más exagerado para que lo vean, porque si no. Ahí están los 3 enlaces. Fíjense que entre estos ya no tienen ángulo de 90 grados, ¿sí? No me acuerdo de este, pero ponele que fuera 108, 100 y pico. ¿Sí? Entonces, ya no van a tener ángulos de 90 grados como teníamos acá en esta Lewis, fíjense, esto forma un ángulo de 90 grados y esta forma un ángulo de 90 grados, sino que va a ser un ángulo mayor. ¿Está? Y esto no se dibuja, pero yo se los voy a dibujar como para que se den cuenta. Si yo hiciera esto, sería como un triángulo en 2 dimensiones, ¿sí? Esto, ¿sí? Un triángulo plano, por eso es triangular plana. O sea, este hidrógeno se va para otro plano del espacio y o sea, no dibujo esta rayita y esto. No lo dibujo porque los 3 están en la misma dimensión, ¿sí? Vamos a ver si es polar o no polar, ¿sí? La polaridad del boro es de 2,04 y la polaridad del hidrógeno es 2,20, ¿sí? Si yo los resto me da el delta de la electronegatividad, me da 0,16. Entonces, fíjense que habíamos dicho que si era entre 0 y 0,5, ¿sí? Era no polar, ¿sí o no? Entonces, esta es no polar. Si yo tuviera que dibujar los vectores, el hidrógeno es ligeramente más electronegativo que el boro, ¿sí? Porque uno es 2,04 y otro es 2,20. Entonces yo los dibujaría así. Y fíjense, se anulan entre sí, entonces esta es una molécula no polar. ¿Sí? Bueno, el carbono
tiene 4 de valencia, el oxígeno tiene 16 centímetros. Ya estoy mal. Tiene 6 de valencia. Entonces, primero cuento los electrones totales. 4 más 6 por 2. ¿De dónde saqué el 2? De acá, ¿sí? 16, ¿sí? Y tanto el carbono como el oxígeno, ambos cumplen con la regla del octeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? 8 más 8 por 2, ¿sí? Eso me da 24. Los resto, 24 menos 16, y acá saco la cantidad de electrones que voy a enlazar, que son 8. ¿Y cuántos electrones no voy a enlazar? 16 menos 8, 8. ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy contando? Sí. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien. Teniendo esto en cuenta, ¿qué voy a dibujar al medio? El carbono. ¿Sí? Y a los costados voy a dibujar los 2 oxígenos. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos electrones van enlazados? Dijimos que 8. 2, 4, fíjense, 4. Tengo que seguir enlazando. ¿Está bien? Pues si no, acá me dice que tengo que llegar a 8 y acá tengo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? 6, 8. Voy a hacer 2 enlaces dobles. ¿Y cuántos electrones no van enlazados? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Por qué los pongo en los oxígenos estos electrones? Porque cada oxígeno tenía 6 para compartir. No, porque no, el carbono no tiene electrones sin compartir. Ya está, ya llegó a su octeto. No le quedaron electrones sin compartir. Entonces, como me quedan 8 electrones no enlazados, los voy a disponer de la manera más simétrica posible por cada oxígeno. Así hay que pensar el método de sumatoria de electrones, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, si prestaban atención a lo que charlamos recién, ¿cuántas densidades tiene esta molécula? 4. Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién dice 4 y quién dice 2? Yo digo 2. 4 porque tiene 4 pares. Ah, 2. porque ¿cómo cuenta? Cuenta como 1. Muy bien. Acuérdense, enlace doble cuenta como una densidad. ¿Sí? No importa si es simple o es doble. Acá tengo una densidad, como dijo la compañera de la zona rica, son 2 zonas ricas en electrones. ¿Sí? No son 4 zonas. ¿Está? Entonces, tengo ¿cuántas densidades? 2. 2 densidades. ¿Y cuántos pares de electrones no enlazados en el átomo central? Ninguno. Muy bien. Quiere decir que la misma cantidad en densidades es la misma cantidad que tengo enlazado, ¿sí? O sea, todas mis densidades están enlazadas. Entonces, yo me voy a la tablita y voy a buscar. Fíjense. 2 pares de densidades, 2 pares de electrones no enlazados y 0 no enlazados. ¿Cómo es lineal? Como tiene 0 electrones no enlazados, me coincide la geometría electrónica con la geometría molecular. Le voy a poner acá dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, la geometría de esta molécula es lineal. ¿Y dónde estoy? Ahora yo me perdí con todas las... ¡Ay, qué está! Es lineal.
Bueno, ahora, entonces, ¿cómo se dibuja? Se dibuja así. No se dibuja así. ¿Está? Así no. Lineal, forman una línea. ¿Sí? Si yo tengo que dibujar la geometría. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es polar o no polar. Vamos a calcular las electronegatividades. La electronegatividad del oxígeno es 3,44 y la del carbono es 2,55. Si yo los resto, me da una diferencia de un delta de electronegatividades de 0,89. Entonces ustedes pueden decir, pero entonces es mayor que 0,5. Entonces, ¿es polar? No, señores. Este es el caso que me preguntaban recién, cuando la simetría se impone por encima de la diferencia de electronegatividades. Esta molécula es no polar. Tricloruro de fósforo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tengo? Fósforo, que vale 5. Y cloro, ¿cuánto vale el cloro? ¿Qué número de valencia tiene el cloro? 7. Muy bien. 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero sumo todos los electrones que tengo. Son los 5 del fósforo más los 7 por 3. ¿De dónde saqué el 3? De acá, ¿sí? Del cloro. Eso me da 26. Y ahora me imagino cuánto necesitaría cada uno para ser estable, porque tanto el fósforo como el cloro cumplen con la regla del octeto. Entonces voy a poner los 8 del fósforo más los 8 por 3, ¿sí? Del cloro. ¿Por qué por 3? Por lo que veíamos recién, ¿sí? Esto me va a dar 32. Y ahora voy a restar. A 32 le voy a restar 26 para ver cuántos enlazo. 32 menos 26 me queda 6. Voy a tener 6 electrones enlazados. ¿Sí? ¿Y cuántos no enlazados? A 26 le voy a restar 6. Estos 6. Y esto va a dar 20 electrones no enlazados. Bueno, ¿cómo voy a dibujar esto? Voy a poner el fósforo al medio y voy a poner los 3 cloros de manera simétrica rodeando el fósforo. ¿Podría haber puesto este cloro arriba y debajo? Sí, es lo mismo. A Lewis es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos enlaces tengo que tener? 3 enlaces, ¿sí? Son 6 electrones. 2, 4, 6. Listo. Ya enlacé los electrones que necesitaba. ¿Y cuántos no enlazados? Voy a poner 6 en cada cloro, los voy a repartir. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. ¿Pero qué pasa? 3 por 6 es 18 y yo tengo que enlazar 20. ¿Qué hago? ¿Le agrego 2 más a este cloro? No, no le puedo agregar 2 más a este cloro, porque ¿por qué se lo agregué a este y no a este o a este? ¿Le agrego 1 más a cada uno? No, porque no estarían cumpliendo con el octeto. Si me sobran 2 electrones, que no tengo dónde ponerlos, ¿a dónde van? Al átomo central. Exactamente. ¿Se dan cuenta por qué el tema de las crucecitas y los palitos no sirve para esto? ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, los 2 electrones que me quedan por poner,
van al átomo central. Y fíjense que ahí sí el fósforo, está bien, va a alcanzar sus 4 densidades, es decir, sus 8 electrones, ¿sí? Ah, ya se lo spoileé. Bueno, ¿cuántas densidades tiene esta molécula? 4. Muy bien. 4 densidades. ¿Sí? ¿Y cuántos pares de electrones tiene? No, ¿cuántos pares de electrones enlazados? 3. Muy bien. Por las dudas, yo tuve una molécula que acá tengo un enlace doble, también son 3, ¿sí? Acuérdense de eso, que para estos casos no nos importan los enlaces doble simple. Digo, por si alguien se quedó ahí flasheando con el carbono, ¿sí? Con el dióxido de carbono. Bueno, 3 pares de electrones. Bien. ¿Y cuántos no enlazados? 1, muy bien. Un par no enlazado. Bien. Me fijo en mi tabla querida. ¿Y qué veo acá? ¿Qué dijimos? Que eran 4 pares de electrones, perdón, 4 densidades, ¿sí? 4 densidades, 3 pares no enlazados y un par enlazados. Fíjense, acá ya por primera vez vemos que nos varía los electrones libres en el átomo central. Por lo tanto, no va a coincidir la geometría electrónica con la molecular, ¿sí? Fíjense que esta es tetraédrica, piramidal, trigonal, ¿sí? Tetraédrica, piramidal, trigonal. ¿Dónde estábamos? Esto, acá está. Tetraédrica, piramidal, trigonal. ¿Sí? Entonces, tetraédrica, piramidal, trigonal, si ya vemos que no me está coincidiendo la geometría electrónica con la molecular, y yo ya empiezo a sospechar que esta molécula podría ser polar. ¿Sí? Cuando me coinciden, es probable que sea no polar. Cuando ya no me coinciden, es decir, hay fuerzas de repulsión desiguales que hacen que los átomos tengan que disponerse de una manera particular en el espacio, yo ya empiezo a sospechar que esta molécula es polar. ¿Cómo lo voy a dibujar? Voy a dibujar así. Voy a poner el fósforo con sus 2 electrones libres y voy a poner un cloro acá, otro cloro acá y otro cloro acá. No sé si lo voy a hacer un poquito más exagerado. Voy a dibujar acá, ¿sí? El fósforo. Y entonces acá voy a poner los enlaces. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué va a pasar? Este par de electrones libres ejercen mayor fuerza de repulsión que los que están enlazados. Es decir, tiran todo para abajo, tiran todo para allá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces va a tender acá a formarse un ángulo grande, mucho mayor, ¿está bien? Y esto es un ángulo menor. Ahora, ¿qué pasa? Los cloros no van a tolerar un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿sí? Van a tratar de separarse ya de manera tridimensional. Entonces, voy a dibujar uno con línea de puntos para representar que se va para atrás o adelante, para otra dimensión del plano, y este lo voy a dibujar con una línea gruesa, sólida, ¿sí?
Entonces, lo que va a pasar acá es que si yo lo veo en 2 dimensiones, voy a decir, pero este es un ángulo menor a 90 grados. No, es mayor, porque piensen que, imagínense como que si este estuviera para adelante, ¿sí? Acá va a quedar un ángulo mayor a 90 grados, va a quedar aproximadamente a 100 grados, ¿sí? Y entonces, de esa manera, se van a separar, van a lograr separarse lo más posible los cloros entre sí, de manera de que las fuerzas de repulsión sean mínimas. Bien, si yo tuviera que dibujar los vectores, la electronegatividad del fósforo es de 2,19 y la electronegatividad del cloro es 3,16. Fíjense que el cloro es bastante más electronegativo que el fósforo, ¿sí? Me da una diferencia de 0,97, ¿sí? Entonces, como es más electronegativo el cloro, yo voy a dibujar los vectores hacia el cloro, ¿sí? Porque van hacia el que es más electronegativo. Pero ¿qué pasa acá? Este me tira todo para arriba, ¿sí? Y al tirarme todo en la dirección, no es para arriba, capaz que yo lo estoy diciendo mal. En la dirección contraria es la forma correcta de decirlo. Estos 2 electrones libres me tiran en la dirección contraria. Entonces, eso va a hacer que me cambien la dirección de todos los vectores, o mejor dicho, lo que va a pasar es que ya no se van a anular las fuerzas entre sí, ¿sí? Ya no se van a anular los vectores entre sí, y entonces lo que va a pasar es que se va a convertir en polar. Obviamente, yo me fijo acá, es polar, ¿está bien? Porque me dan el rango de la polaridad, y además no es simétrica. Son las 2 condiciones para que la molécula sea polar, ¿sí? Pues esto es igual que el agua. Yo se los voy a dar porque siempre el ejemplo es el agua, entonces es como que es el único ejemplo que hay. Yo les voy a dar este para que tengan otro ejemplo parecido, ¿sí? Bueno, el azufre tiene 4, ¿sí? Y el hidrógeno tiene 1, ¿sí? Entonces, perdón, 4. Se los puse a ver si estaban atentos. ¿Cuánto tiene el azufre? 6. Era a propósito, chicos, fue una trampa. Bueno, no es que yo me equivoqué. Bueno, entonces, primero vamos a hacer nuestra cuenta, ¿sí? La cuenta total de los electrones. Yo voy a tener los 6 del azufre, ¿sí? Más los 1 por 2 del hidrógeno. ¿De dónde saqué el 2? De acá, ¿sí? Bueno, eso me da 8. Ya sé que son 8 electrones lo que yo voy a tener, ¿sí? Ahora, para saber cuántos electrones voy a enlazar, me voy a imaginar como que cada uno llega a la estabilidad. Voy a tener 8 del azufre, porque el azufre llega al octeto, cumple con la regla del octeto, en algunos casos, otros no, pero después lo vamos a ver. Cumple con la regla del octeto, más, ¿cuánto del hidrógeno? 2. Muy bien. 2 por 2. 2 por 2. Muy bien. Esto me da 12, ¿sí? Y ahora entonces voy a calcular cuántos electrones voy a enlazar. A 12 le resto 8, ¿sí? Entonces me va a dar 4 electrones enlazados. ¿Y cuántos no enlazados? A 8 le resto 4, me va a quedar 4 no enlazados. ¿Sí? Bueno, con esto vamos a dibujar mi molécula. Vamos a dibujar Lewis, ¿sí? Voy a poner el azufre en el medio, que es el que está solo, y le voy a poner los 2 hidrógenos a los costados, ¿sí? ¿Cuánto tengo que enlazar? 4 electrones, 2 pares.
2, 4. ¿Sí? ¿Y cuántos electrones no enlazados? 4. ¿Dónde pongo? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde pongo esos electrones no enlazados? ¿Los pongo en el hidrógeno? No, en el átomo central. Dos Muy arriba y bien. dos abajo. No puedo poner el hidrógeno porque el hidrógeno ya llegó ya está estable con 2. Entonces los tengo que poner en el átomo central. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuántas densidades tengo acá? 4. Muy bien, 4 densidades. ¿Sí? Perfecto. 1, 2, 3, 4. Porque por cada par de electrones libres cuento como una densidad. ¿Cuántos pares de electrones tengo enlazados? 2. Muy bien, 2. ¿Y cuántos pares no enlazados? 2. Muy bien, 2. Me fijo en mi hermosa tabla. Entonces tengo 4 densidades, 2 pares de electrones enlazados y 2 pares no enlazados. Me fijo, como yo tengo pares de electrones no enlazados, quiere decir que la geometría electrónica y la geometría molecular van a ser diferentes. Entonces, la estructura, la geometría electrónica es tetraédrica. ¿Por qué tetra? Porque tiene 4 densidades, 4 tetra, ¿sí? Pero es angular. ¿Por qué es angular? Porque tiene electrones libres en el átomo central. Entonces es tetraédrica angular. Ahora lo vamos a dibujar. Vamos a poner entonces que es tetraédrica angular. Y entonces lo vamos a dibujar. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Voy a dibujar el azufre y bien separados los hidrógenos. Fíjense que entre estos dos hidrógenos se van a superar los 90 grados, por poquito en realidad, va a ser un 92 grados el ángulo. Y me van a quedar, es más, lo voy a dibujar mejor porque no está proporcional. Porque quiero que entiendan por qué. Acá me va a quedar un ángulo un poquito más de 90 grados, 92 grados, pero no mucho más. Y voy a dibujar acá y acá estos 2 pares de electrones no enlazados. Fíjense, ¿por qué 92? Porque fíjense que es las fuerzas de repulsión que tiene el azufre, los pares de electrones libres del azufre son fuertísimas y empujan hacia acá abajo los 2 hidrógenos. Y los 2 hidrógenos se disponen de tal manera, como pueden, que logran superar los 90 grados, pero no mucho más. Ahí, ¿sí? Fíjense, si esta molécula, yo mirándola así, sin necesidad de calcular la diferencia de electronegatividades, sin necesidad de hacer los vectores, ¿a ustedes qué les parece? ¿Esta molécula es polar o no polar? Polar. Claro, ¿no? Viéndolo así es como si tuviéramos acá un polo gigante, ¿sí? Que está en el azufre, y 2 politos más chiquitos, ¿sí? Que son los hidrógenos, ¿sí? Todo va a la flecha, el vector va así, el azufre se atrae todo para su lado, ¿sí? Tiene más fuerza, ejerce muchísima fuerza porque lo auxilian estos 2 pares de electrones libres, ¿sí? Si yo tuviera que sacar las polaridades,
La electronegatividad, perdón, la electronegatividad del azufre es 2,58 y la electronegatividad del hidrógeno es 2,20. Fíjense, no hay mucha diferencia de electronegatividad, me da 0,38 el delta, ¿sí? No es mucho. Pero ¿qué pasa? Al ser asimétrica y tener cuatro electrones, 2 pares de electrones libres, me da una polaridad muy grande, ¿sí? De todas maneras, en este caso, estoy dibujando los vectores de los hidrógenos hacia el lado del azufre, porque el azufre es más electronegativo que el hidrógeno, no mucho, pero es más, tiene una ligera electronegatividad. Pero fíjense que todo va hacia el azufre, ¿sí? Esta molécula es polar, ¿sí? ¿Quedó claro? Esto es asimétrica, ¿sí?